¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este día, 10 de febrero, donde se celebra una de las efemérides de un departamento en Bolivia, Oruro, también se desarrolla un paro nacional multisectorial. ¿Por qué se desarrolla este paro? Tenemos a excelentes invitados que van a hablar con ustedes de la necesidad de presionar para el cambio de ciertas enmiendas, de ciertos artículos en una ley peligrosa para todos los bolivianos. Le doy la bienvenida a la senadora de la República de Bolivia, Senta Rec, que es co-conductora del programa y analista permanente. Y tenemos también la presencia de dos invitados, uno que se encuentra en el Beni y otro que está con la dirigencia de la Ramada en Santa Cruz. Senta. Bueno, un placer estar acá con nuestros invitados y poder mostrar a Bolivia y al mundo los objetivos que hay en este paro multisectorial que persigue la posibilidad de un pueblo potente como los bolivianos de tener derecho al trabajo, a la libertad a producir, a no ser perseguido por producir, a no ser confiscado por producir. Estamos hablando de la disposición adicional séptima del presupuesto general del Estado, que ha generado esta alarma en los bolivianos, con justa razón, y por lo cual se está haciendo esta nueva forma de protestar, muy válida y sobre la que vamos a hablar hoy día, cuáles son los objetivos, cuáles son las razones, pero sobre todo señalar que todos los que estamos en esta línea queremos el derecho de trabajar y de producir para el bienestar de nuestra patria. Don Rolf Keller, desde el Beni. Muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y también tenemos la presencia de uno de los dirigentes, Alfredo Villacorta, a quien le vamos a pedir que se presente en este inicio del programa Diálogos sin Permiso. Gusto en saludarlo, muchísimas gracias por la invitación a su programa, muy agradecido de parte de la familia gremial, un cordial saludo, también me están acompañando dirigentes gremiales, un gusto en saludarlos. Senta, el tema de la enmienda 7 ha sido uno de los artículos más cuestionados de esta ley peligrosa que el régimen de Luis Arce pretende aprobar. Senta, ¿por qué es peligrosa? ¿Por qué se mueve todo Santa Cruz? ¿Por qué es importante que los bolivianos nos unamos? ¿Qué se viene tras esta aprobación o posibilidad de aprobación para todos los bolivianos? El modelo cubano implementado ya en Bolivia, ¿lo permitiremos? Es el cuestionamiento el día de hoy. Bueno, la alerta es una alerta justificada porque definitivamente se maniobró mucho en la aprobación del presupuesto general del Estado justamente para poder introducir estas disposiciones adicionales y transitorias. Son muchas, pero la que ahora tiene al pueblo en vilo de manera más directa es la disposición adicional séptima. Tenemos en este presupuesto Arce Catacora maniobrando, ha introducido de manera inconstitucional e ilegal una serie de cambios en reglamentos, en leyes, vulnerando derechos civiles, derechos ciudadanos y derechos humanos incluso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la disposición séptima, que es la que principalmente está en cuestión en este momento con este paro multisectorial movilizado, habla de confiscación, dirige directamente sus acciones para que determinados ministerios puedan actuar contra privados, contra productores, o sea, pidiéndoles una serie de requisitos para que
puedan certificar su producción supuestamente para tenerlos bajo juramento, declaración jurada, y para poder intervenir en sus domicilios, en sus lugares de trabajo, bajo cualquier sindicación, buscando confiscar los bienes habidos por su producción. Esto directamente es parte ya de la aplicación de un sistema comunista expropiatorio. Y lógicamente que la familia gremial, productiva, comerciante boliviana no puede permitir esta situación de amenaza que va a terminar en, lógicamente, graves riesgos a su propiedad privada y al derecho que tienen a trabajar. Acá principalmente se está vulnerando el derecho al trabajo y a gozar de una libertad para trabajar. El Estado está queriendo intervenir de manera directa en los bienes y en los productos de los bolivianos, simplemente con fines de disponer de todo esto para seguir en el poder, confiscando, empobreciendo a los sectores. Es clara la intencionalidad, van a empobrecer a todos los sectores para que el Estado sea quien disponga de todo. Estamos hablando de un aspecto ya de una fase terminal de un gobierno que se ha acabado los recursos del Estado y ahora quiere echar mano del recurso de los privados. Echar mano no solamente del recurso de los privados, terminaron con el recurso del gas, se lo farrearon el recurso del gas, ahora van tras los productores y ojo, también el litio, otro de los temas. Don Rolf Kohler o don Alberto Villacorta, que pide la palabra, esta enmienda 7, ¿qué ataca? ¿Cuál es la preocupación del sector y cuáles son las medidas que van a asumir? Sí, prácticamente una vez más el gobierno está atacando lo que es la propiedad privada con esta disposición séptima de la ley 1613 del Tesoro General de la Nación, porque hay vacío jurídico. ¿Qué dice el gobierno ahora? Dice, pero si eso no va a ir con los pequeños comerciantes, pero tampoco dice a qué sectores prácticamente se le va a hacer el decomiso, porque se habla de decomiso, se habla de confiscación. No hay una acción jurídica donde respalde al comercio. Aquí ya se está atacando la propiedad privada. No hay el respaldo jurídico para la propiedad privada, para el comercio, y a todos nos afecta. Obviamente, o sea, el comerciante siempre ha trabajado de esa manera. Yo, por ejemplo, me dedico al rubro de lo que es la comida. Tengo que comprar un poco más, tal vez en cantidad, lo que es el arroz, el aceite que tanto se usa. Y obviamente que lo voy a tener pues en mi puesto, ¿no? Porque si voy a estar comprando todos los días por 1 litro de aceite, 1 litro, ahora más que está subiendo, o sea, me van a pedir que yo declare por qué tengo comprado mis cajas de aceite. Siempre hemos trabajado de esa manera, o sea, aquí hay un vacío jurídico. El gobierno tranquilamente puede trabajar y hacer otra ley, si quiere hacer el decomiso. Tenemos una ley de aduana que lo amplíe, si es que hay que ampliar por ese lado. Aquí nunca, yo que sepa, nunca se ha trabajado con este tipo de disposiciones en el Tesoro General el Presupuesto. General de la Nación. El presupuesto el año pasado, el anteaño, no era así. Ahora ya prácticamente directamente están atacando lo que es la propiedad privada. Y obviamente el sector del comercio nos vemos afectados, nos vemos obligados a estar en las calles, marchas, movilizaciones. Y obviamente muchos sectores se están sumando, porque esto no solamente afecta al sector del comercio, afecta a muchos, a todos nos está afectando. Yo creo que no hay que pedir ningún tipo de interpretación. En mi sano criterio, no hay que pedir ningún tipo de interpretación a la norma que quieren aprobar. Simplemente no hay que permitir que se apruebe esa norma porque es la instauración del modelo cubano. Y no puedes permitir que se apruebe una norma para que te digan cómo te van a robar o a quién te van a robarle y qué es lo que se va a hacer con lo que tú has podido obtener, que ha significado el esfuerzo de tu trabajo.
no tiene ni siquiera sentido tal vez pedir este tipo de complementaciones. Pero lo vamos a escuchar también al señor Rolf Kohler, que nos diga cuál es su criterio sobre esta enmienda. Yo me gustaría leer la enmienda, si me permiten, para que se entienda el contexto de lo que pretenden hacer en Bolivia. Vamos a leer in extensa esta enmienda, que dice lo siguiente: con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan o pretendan encarecer los precios de los mismos. Un momentito, ¿Cómo? Roxanita. ¿Sí? Un momentito. Para el señor Alfredo Villacorta. Clarísima, dirigida a los comercializadores. Comercializadores. No puede el gobierno decir que están excluidos. Ahí es muy clara la redacción y el objeto de la disposición adicional. Continúa, Roxanita. Muy bien, excelente aclaración. Y dice: todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad. Entre comillas, yo pondría eso de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por resolución biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y Desarrollo Productivo y Economía. ¿Cuál es su criterio, señor Rolf Kohler, sobre esta enmienda número 7? Muchísimas gracias. Yo pienso que hay que hablar del contexto en el que están ocurriendo las cosas en Bolivia. Hay que entender que Bolivia empieza a enfrentar dificultades económicas y eso está originando un desencuentro en el alma y en el espíritu de los bolivianos, con todo lo que eso conlleva y todas las dificultades que los diferentes sectores están teniendo. Entonces, hay un proceso inflacionario en Bolivia. Básicamente se debe a que Bolivia está importando más de lo que exporta. Entonces, específicamente en el tema de la carne, lo que ocurre, ¿por qué aumentan los precios? ¿No? Y lógicamente el gobierno intenta tomar medidas para que no aumenten los precios. Lo que necesitamos es sentarnos toda la sociedad civil organizada, es decir, el sector público, el sector privado y el sector comunitario, indígenas, campesinos, interculturales, todos en una mesa y analizar el problema, por qué están aumentando los precios en Bolivia, específicamente en el tema de la agricultura, en el tema del arroz, que es lo que produce el Beni, y en el tema de la carne. Lo que pasa es que ha aumentado la demanda, y la demanda ha aumentado porque empieza a ocurrir contrabando hacia los países como Brasil, Perú, la Argentina, aparte de las exportaciones que hay de carne de manera formal a países como China. Entonces, como crece la demanda y no aumenta la producción, lógicamente los productos se van encareciendo. Además que el dólar se ha subido porque Bolivia importa más de lo que exporta, por lo tanto falta dólar. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema de inflación? Este tema de inflación, cuando aumenta la demanda, quiere decir que el país tiene que producir más. Y para producir más hay que sentar las bases para que ocurra un aumento de producción. Este aumento de la demanda de carne, de arroz, es una muy buena noticia para Bolivia, porque quiere decir que si Bolivia se organiza, puede aumentar su producción, puede generar riqueza y puede traer, lógicamente, aumentar sus exportaciones y puede traer más dólares al país y parar con este proceso inflacionario que ya lo ha vivido Bolivia, otros países lo han vivido. Entonces, tenemos que sentarnos todos en una mesa para ver cómo resolvemos. Lo primero, seguridad jurídica. Eso es lo base para cualquier sociedad, es lo básico.
es la institucionalidad. Construir cualquier país sin institucionalidad, sin seguridad jurídica, es como querer hacer una casa, pero sin los cimientos. Entonces, cualquier medida. Pero se hace Adelante. todo lo... No, para que vamos interactuando. Pero se hace todo lo contrario. Esta medida, esta disposición adicional séptima, no produce seguridad jurídica, sino más bien inseguridad jurídica. Todos estamos obligados a hacer declaraciones juradas. Las declaraciones juradas que se están instaurando por comercialización y por tenencia de la producción de bienes no son una certificación de seguridad, sino todo lo contrario, de estar en manos de autoridades arbitrarias que pueden disponer de esa declaración hasta para llevarnos a la cárcel. Entonces, está perfecto lo que usted dice. Usted nos está diciendo el mundo ideal, lo que debería hacer el gobierno, pero no es precisamente lo que está haciendo. Lo que tenemos que mostrar es justamente la falta de generar justamente normativas y políticas de Estado, políticas económicas que sean correctas, que precautelen los derechos de los bolivianos y no todo lo contrario. Acá nos están vulnerando, más bien, permanentemente la seguridad jurídica. Entonces, bueno, lo que usted dice es el estado ideal, Rolf, pero eso no existe. Y no ha habido una sola medida que tome el gobierno que sea buscando la posibilidad de generar una mejor producción y de precautelar la seguridad jurídica. A ver qué dice el señor Alfredo con respecto que él vive todo lo que pasa en el sector comercializador, como él dice, son parte de esta cadena y están directamente viviendo las posibles consecuencias que puede tener una normativa que sea tentatoria contra los derechos y la seguridad jurídica. Sí, prácticamente, si vamos a ir un poco más a fondo, todo este problema, todo lo que estamos pasando, es pues también la ausencia del dólar, que nosotros hace muchos meses atrás, el año pasado, hemos salido en marcha a nivel nacional, inclusive hemos hecho llegar nuestro pliego petitorio al gobierno, que hasta la fecha no nos ha respondido absolutamente para nada. Y si el gobierno hace reuniones, son con gente afines a su partido. Y no es así, el gobierno tiene que gobernar para los 9 departamentos, se tiene que reunir con los ejecutivos de los diferentes sectores, no hay dólar, la consecuencia, todo está caro, todos los días va subiendo. Si les hablo del aceite, por ejemplo, del año pasado a esta fecha, se ha duplicado el precio, el pollo, la carne, todo está caro. Ahora, y nosotros tampoco ya vendemos mucho, porque la ama de casa, si antes compraba, por decirle, para la semana una arroba de papa, ahora ya comprará pues media arroba o cuarta arroba, y estamos sobreviviendo a esta situación actual. ¿Qué hace el gobierno en lugar de buscar soluciones? Busca soluciones parches. Se está reuniendo con los afines a su partido, no hay políticas serias para el productor, no hay seguridad jurídica para el empresariado, para el pequeño, para el emprendedor, no hay. Más a lo contrario, está atacando como esta, por ejemplo, con la disposición 7, ¿cuándo se ha visto? La verdad, toda esta situación nos está llevando a un caos que prácticamente ahora los médicos, diferentes sectores ya están marchando y estamos en las calles. ¿Cómo lo ve, señor Alfredo, usted el paro multisectorial, el efecto, esta nueva forma de protesta, de reclamo que se ha instaurado en Bolivia, que no son los paros cívicos tradicionales donde no hay tránsito, con bloqueos, sino de marchas? ¿Cómo ve que esta nueva forma puede ser efectiva y puede ser una voz del pueblo para hacerse escuchar? Estoy ahora en la ciudad de Santa Cruz y pues no voy a hablar mentiras, obviamente que ha salido una marcha de parte del sector gremial. Yo pertenezco a la Federación de Don Jesús Cahuana, la Confederación Nacional, que está también Don Jesús Cahuana, y yo soy muy orgánico. Nosotros recién el día jueves vamos a tener un ampliado en la ciudad de Cochabamba, ahí vamos a determinar qué tipo de acciones vamos a tomar. Pero más sin embargo, hoy día se ha dado el inicio a todas estas acciones con una marcha aquí en la ciudad de Santa Cruz. No nos queda de otra. Nos vamos a ver en las calles.
pero no, me parece que sería muy malo hablar en este momento de paros, de bloqueos, porque todo eso iría en contra de nosotros. Como les digo, ahorita el pueblo está sobreviviendo a la situación actual que estamos pasando. Ya, entonces lo interesante es que el pueblo está movilizado. Es el inicio de lo que yo veo importante, que lo pudimos mostrar al inicio del programa, es la cantidad de instituciones, de gremios que están unidos en esto. Es una red muy grande. Es una voz muy fuerte desde el sector empresarial, institucional, gremial. Y creo que ese es un valor muy grande que puede ir generando una acción multiplicadora y una acción y acciones para poder hacerse escuchar. ¿Qué dice Rolf al respecto? No, vamos terminando la idea. Yo decía, cuando se aumenta esta demanda, que es lo que está ocurriendo en Bolivia, y de paso importa más de lo que exporta, no hay dólar, entonces tenemos que sentarnos todos en una mesa, el sector público, el sector privado y el sector comunitario, indígenas, campesinos, comerciantes, desarmados de todo prejuicio, con una sola pregunta: ¿cómo hacemos en Bolivia para producir más? ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cómo exportamos más? Porque si no producimos más, no exportamos más, la crisis económica de Bolivia se va a profundizar. Entonces, para producir más, lo primero que tenemos que hacer es institucionalidad, es la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, ninguna sociedad del mundo va a conseguir salir de la pobreza. Necesitamos un gran acuerdo social. ¿Cómo salimos de la pobreza? Sí. Rolf, discúlpeme, pero sí, sabemos que necesitamos eso y estoy plenamente de acuerdo con usted, creo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Acaso eso es lo que está haciendo el gobierno? O sea, estamos hablando de la realidad, claro, idealmente eso es lo que tiene que ocurrir. Pero ¿cómo llegamos a que haya la posibilidad de que el gobierno entienda que no puede ir vulnerando a los productores, a los comercializadores, que no puede destruir ya completamente la economía de los bolivianos? ¿Cómo nos hacemos escuchar? Este paro multisectorial, este inicio es por eso, porque no existe registro, el gobierno no registra lo que usted dice. Se han sentado en muchas mesas, no es la primera vez, han habido muchas reuniones. ¿Y qué sale de ahí? Que arbitrariamente el gobierno suspende la exportación de aceite, suspende la exportación de carne, genera el PGE con la disposición séptima y otras. Entonces, ¿qué esperanza tenemos en esas políticas de Estado? Queremos ver cómo podemos hacernos escuchar. Ese creo que es el tema que nos compete, porque lógicamente lo que usted plantea es lo correcto, pero ¿acaso eso es lo que el gobierno está registrando o está respondiendo a esa necesidad que tenemos los bolivianos de tener seguridad jurídica y de tener el derecho a producir? Eso no existe. Entonces, el tema de hoy es cómo vamos a hacernos escuchar. Creo que es la voz del pueblo que quiere llegar hasta el gobierno para mostrarle que está equivocado en la manera en que está dirigiendo las políticas económicas. Me preocupa muchísimo, Senta y invitados el día de hoy, que todavía en Bolivia tengamos esa idealización de un buen comportamiento del régimen, que no acepten y que no asuman que lo que está haciendo el gobierno de Luis Arce es la continuidad de lo que ha hecho Evo Morales, que es prácticamente imprimir el modelo cubano en Bolivia. No van a dar paso a ningún tipo de negociación. No hay una alternativa sana de sentarse en una mesa de negociación. Además que se debe tomar en cuenta que negociar con los dictadores del socialismo del siglo XXI tienen una actitud clara en todo sentido, en toda mesa de negociación, y es no cumplir lo pactado.
no hacer lo que necesita el pueblo, sino ellos tener el dominio de las decisiones para perpetrarse, para quedarse en el poder y consolidar su modelo cubano en el país. Don Alfredo Villacorta quiere decir algo. Muchísimas gracias. Siempre coincido con la señorita periodista que me está precediendo. Esperanzas ya no hay a estas alturas. A todos los que nos están viendo, no podemos ver ya las esperanzas en este gobierno. Lo que este gobierno está haciendo es implementar el modelo socialista, queriendo acaparar lo privado, atacar lo privado, y entonces nosotros, ¿qué nos esperan? Nada. Prácticamente quieren volver una Venezuela, una Cuba, lo que es Bolivia. El modelo socialista con su proceso de cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado a estas alturas? Ha cambiado el bolsillo de estos masistas, discúlpenme, los nuevos millonarios son ahora esos que están en el poder. Eso, el proceso de cambio ha sido para ellos. El pueblo hoy en día está más jodido que nunca. Discúlpenme la palabra, no hay esperanza en este gobierno, estamos así, este es el modelo socialista. La única esperanza es que en las próximas elecciones sepamos bien a quién le ven. Muchísimas gracias, señora Senta, y a todos que están conduciendo el programa. Bendiciones. Muchas gracias, don Alberto Villacorta, muy claro. Es esperanzador también que tengan ese criterio y que sepan en qué aguas estamos nadando en este momento. Sus palabras, por favor, al señor Ralph Kohler. Bueno, cuanto más inseguridad jurídica se genere en una sociedad, se va a profundizar la pobreza. Eso es lo que va a pasar en Bolivia. Cuanto más inseguridad jurídica tengamos, vamos a producir menos, va a aumentar la inflación. Ningún gobierno consigue controlar los precios. No, eso lo va definiendo la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Entonces, es una pena que lleguemos a esta situación de paralización de actividades donde todos salimos perdiendo, pero si se continúa con la inseguridad jurídica en Bolivia, lo que va a pasar es que se va a profundizar la pobreza, y de hecho Bolivia ya es el país más pobre de Sudamérica, apenas tiene $3.700 de ingreso per cápita, pierde hasta del pequeño Paraguay que tiene 6.000, Chile es el más rico con 30.000, y Bolivia tiene un potencial enorme, pero tenemos que resolver primero la seguridad jurídica. Sin eso, la pobreza en Bolivia va a ser eterna. Sí, gracias, Alfredo. Gracias, señor Alfredo, por esa contribución, por su compromiso con nuestro país. Estamos luchando por mejores días. Nos alegra verlo con esa claridad y la consecuencia con el trabajo, con el esfuerzo que ponemos los bolivianos y el hombro que le ponemos a nuestro país. Gracias, Rolf Kohler, también por sus conceptos, su opinión. Es cierto que la seguridad jurídica es el bien mayor, tenemos que luchar, y gracias por promover y estar en la trinchera en ese sentido, buscando seguridad jurídica para los bolivianos, para que podamos generar los bienes, porque somos muy trabajadores los bolivianos. Exacto. Y algo muy clave, y para aclarar, yo sé que lo saben, pero este tipo de regímenes como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, lo que busca es tener muchos pobres en el país. Necesita gente pobre para hacerla dependiente, pero también para tenerlos de esclavo. O sea que ellos van por buen camino. Queremos presentar unos titulares de periódicos. ¿Cómo ha reflejado la prensa el día de hoy sobre el paro movilizado multisectorial que se registra en Bolivia tras la posición del gobierno, del régimen en Bolivia, de aprobar una ley totalmente perjudicial para el sector productivo de Bolivia, para ahogarlos? Veamos los titulares, cómo ha reflejado este momento, cómo refleja este momento. Correo del Sur de Chuquisaca, Sucre, dice: paro multisectorial abre una semana conflictiva y el gobierno habla de sabotaje económico, responsabilizando nuevamente a los productivos. Sectores exigen anular disposición que permite decomisos. Esto es realmente preocupante, ¿no, Senta? Sí, Marcos. Es la portada del diario El Día. El Deber. Sectores productivos y de comercio paran para impedir confiscaciones.
Ese es un poco el mensaje de los productores, comerciantes, gremialistas unidos en estos sectores productivos y multisectoriales. Y los tiempos de Cochabamba, dice, sectores deciden ir al paro contra decomisos. Silva defiende la norma. No solamente se trata de confiscaciones, no solamente se trata de los decomisos que quieren hacer, sino que el tema es mucho más amplio. Y para esto también, para este tema tan importante, tenemos la presencia de otro invitado. Estamos hablando del representante de FEGABENI, Marco Antonio Gutiérrez. Marco Antonio Gutiérrez, muchas gracias por atender a este llamado de Diálogo sin Permiso. Bienvenido. No, la gracias a ustedes, Roxana, Senta. Un placer estar como invitado en su programa. Sé lo prestigioso, sé que el Diálogo sin Permiso es escuchado de amplia gama. Entonces estamos prestos para opinar todo cuanto fuera necesario. Marco, ¿cómo fue que se fueron generando estas medidas? ¿Cómo este paro multisectorial es un cambio, es una nueva forma de manifestarse para no perjudicar la precaria situación que tienen en este momento tanto productores como gremiales por la situación económica de Bolivia, pero al mismo tiempo ir generando una posibilidad de hacernos escuchar frente a un gobierno que no quiere dictar las medidas correctas, sino todo lo contrario? Estamos en terapia activa, esa es la realidad. Y no de ahorita, todo nace por las políticas fundamentales en el sector económico. Ustedes se ponen a analizar y comienzan a ver desde cuándo comienza esto. Con mayor esfuerzo del gobierno comienza el año 2003, mediante un informe de la Procuraduría, en el cual atenta contra la seguridad jurídica. Lo que más perseguimos nosotros y buscamos en este gobierno es la seguridad jurídica. Y con ese dictamen de la Procuraduría del 002, que era 2004, del 2 de enero, revierten muchísimas estancias ganaderas y estancias agrícolas de productores al Estado de una forma ilegal, violando el debido proceso en su vertiente de la seguridad jurídica. Eso quiere decir que a partir de ese momento, desde el 2 de enero hasta el día de hoy, hemos sido susceptibles a decretos supremos como el 5203, como el 5225, como no la reglamentación de la ley 1171, con muchas políticas que atentan contra la soberanía alimentaria. Bolivia ahora es soberana en una gran parte de la canasta familiar. Todas estas políticas atentan contra la seguridad alimentaria porque desincentivan al productor. ¿En qué sentido? Usted, al cerrar las exportaciones y amenazar con la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales, con la confiscación y o decomiso de producto, atenta pues contra ese tipo de inversiones, no solamente del sector productivo, sino de toda la cadena. Sin productores no hay comerciantes, lo quiero que tengan claro. Si no hay quien produzca, no hay quien venda. Es un elevado muy importante el comerciante, pero más importante obviamente es el productor, porque si no hay que producir, no tenemos dólares para salir a Chile, Argentina, Brasil a comprar productos de la canasta de primera necesidad. Y vamos a estar lo mismo que he sufrido y está sufriendo Haití, Venezuela, Cuba, comiendo miseria, buscando en los basureros. Ya estamos en terapia intensiva y es hora que nos escuchen. Pero no queremos que nos escuche un Jorge Silva que no tiene poder de decisión y que miente todo el día. Dijo que en el Beni costaba 80 bolivianos el kilo de carne. Qué falacia más grande, qué mentira, qué aberración, da terror este hombre. Donde sabemos que el máximo precio que han pagado en la historia en el Beni ha sido 29 bolivianos al productor. Y nosotros, ¿sabe cómo llevamos la carne a la mesa? Nosotros llegamos solamente hasta el matadero. De ahí para adelante son otros artistas, otras personas las que llevan la carne a la mesa. Nosotros llegamos al corral, nos dicen, tu ganado vale tanto. Y no puedes irte para atrás porque las normas del SENASAC no lo permiten, no puedes sacar tu ganado. O sea, dicen cuándo te van a pagar y obviamente te pagan después de 6 días o 10 días.
sabor carnear, porque toda la demás cadena está en consignación. Entonces, esa cadena que nosotros vivimos es de terror, y peor aún con todas estas disposiciones. Imagínense cómo van a poner la ley financiera, o sea, la ley 1613, en otras palabras, la ley del presupuesto general del Estado, de contrabando, esta disposición de confiscación, por Dios, eso pues es ilegal, inconstitucional, es una aberración jurídica. Y ya no tenta solamente al 20% de los formales que somos nosotros, los que pagamos impuestos, sino también al 80% que son los minoristas, los que en el mercado negro. ¿Y sabe quién se beneficia solamente de esto? 4 locos que manejan el tema del alto, o comerciantes, o son contrabandistas. Aquí hay que hablarlo claro, no existe contrabando ni en la inversa ni en la reversa, no existe. El contrabando es contrabando. Y sale el ministro diciendo que nosotros somos los culpables del contrabando. No. Marco Antonio, en su opinión, ¿qué es lo que se pretende con esta disposición séptima? ¿Y qué efectos va a tener en la producción y en la comercialización de bienes? ¿A dónde quiere llegar el gobierno? Desde el punto de vista político, es una ley mordaza a todo el sector productivo y comerciante, para que no reclamen que todos vivamos en un país maravilla. Desde el punto de vista productivo, ¿saben cuánto tiempo hemos viajado a París a buscar mercado, gastando plata de todos los bolivianos, gastando plata del sector para abrir más mercado? Y ahorita lo estamos cerrando por una mentira, por una falacia, por una falta de control de la frontera y el incumplimiento de deberes de todas las intendencias municipales del país. O sea, tiene un efecto totalmente negativo. ¿Y sabe quién es el que sufre? Nosotros nos pagan 28 bolivianos, 29 bolivianos un kilo de carne. ¿Por qué le va a llegar pues a 55 bolivianos o a 80, como dice el ministro? ¿Quién está fallando? Obviamente que la intendencia. ¿Cuál es la obligación del intendente? Peso y precio justo. Quienes hemos estado en la alcaldía sabemos eso, pero justamente aquí en Trinidad, ¿quién es el intendente? Una comerciante. O sea, el ratón cuida el queso. Entonces estamos equivocados en la forma de ver las cosas. Todo está supeditado o condicionado, si no es el gobierno, a los interculturales, las alcaldías a los comerciantes. En fin, tenemos que ser serios en las políticas. Entonces, a ver, Marco Antonio, hay intencionalidad, porque saben, no es que no sepan el daño que se está causando. Como usted dice, es tan importante para todos los países abrir los conductos para la exportación. Se han logrado restarle seriedad, incumplir contratos con las personas con las que se han firmado, con las empresas, con los gobiernos. Es terrible, es una informalidad y es buscar justamente que no existan estos canales, es desactivar todo el avance que se ha tenido en ese sentido. Y en ese sentido también se daña el país porque van a haber menos dólares, menos divisas. Entonces, esto no puede ser que el gobierno no lo haga si no es intencional. Por lo tanto, la lectura que podemos dar es que quieren dejarnos aquí adentro solos, aislados, pobres, cada día con menos posibilidades de poder producir, y eso no tiene otra intencionalidad que no sea generar mayor pobreza. ¿Por qué? Porque esa pobreza recibe la gente ya que no tiene nada que perder, que está desposeída de todo, va a aceptar la libreta cubana, la libreta venezolana, para darle 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite al mes y vivir en medio de las condiciones de miseria. Por lo tanto, hay una planificación. No se puede entender de otra manera. El gobierno quiere implantar un sistema donde la producción y la comercialización, la fortaleza de los sectores tiene que de alguna manera vulnerarse y desactivarse. Esa es la situación real contra la cual creo yo que estos sectores de Bolivia se han unido en conciencia para poder manifestarse y exigir el derecho al trabajo y el derecho a la dignidad que te da el trabajo y no recibir las cosas como una dádiva del Estado. Yo coincido con ustedes, pero en algo quisiera aclarar. Todo el mundo dice que el Estado, el gobierno, ha hecho mal su plan de gobierno. Pues es falso. Él, cuando
postuló, dijo que iba a ser un sistema económico claramente definido, un modelo económico social comunitario. Pues lo ha hecho tan bien que hasta lo adelantó. Estamos tan jodidos que tenemos un tema social comunista. Y lo que está en riesgo, amén de eso, es la libertad. Sin propiedad privada no hay libertad. La propiedad privada es ese derecho de poder expresarse y no depender del Estado para poder sobrevivir. Estas leyes mordazas, ¿saben cuántos títulos culturales han entregado al sector privado? Ni uno. O sea, si ustedes se dan cuenta, están tratando de eliminar la propiedad privada a través de estos decretos, el 5203, 5225. ¿Cuándo se ha visto que un decreto supremo reglamente la Constitución a favor? O sea, ellos no dan un paso para atrás, jamás, no está claro. No. ¿Y por qué nosotros no hacemos bloqueo? Porque tenemos, pues, somos comunes y corrientes, también tenemos casa, hijos. Lo único que se ve perjudicado con bloqueo es el pueblo. Y no estamos en contra del pueblo. La paupérrima, la miseria que estamos viendo ahorita, haciendo colas interminables para conseguir combustible. En fin, en los demás departamentos, puentes, ¿no? Aquí no. O sea, estamos bloqueados naturalmente. No tenemos puente, no tenemos carretera. Y nos están robando el ganado de una forma descomunal, porque no pueden ir presos, porque la vigilante no tiene pena privativa de libertad en las medidas cautelares. Entonces, todas las normas van y juegan a destrozar el aparato productivo. Exactamente. ¿No? Y no se dan cuenta que sin soberanía alimentaria no va a haber plata para ir a comprar afuera. Yo no soy millonario, soy una persona normal y corriente como ustedes, pero no tengo como en otros países para ir a comprar cosas afuera. Y la lucha no es por nosotros. Ya nosotros estamos final corto, como decimos por acá, por nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos tengan las mismas condiciones de la democracia, la libertad de pensamiento y de actuar, y la propiedad privada, que hereden todo el sacrificio y esfuerzo que hemos hecho nosotros para nuestros hijos. Estamos luchando por eso, porque nos reconozcan los gobernantes ahora esos derechos que ahora están siendo cercenados totalmente por este gobierno. Es increíble que un país, los sectores distintos de un país tengan que luchar por el derecho al trabajo, ¿no? El trabajo digno, por el derecho a poder producir bajo reglas claras, bajo seguridad jurídica, libertades económicas, que son las condiciones sine qua non para poder generar un proceso de producción. En ese estado estamos los bolivianos. En el futuro vamos a hacer un programa, Marco Antonio, con respecto a las demandas del sector productivo. Me parece que es importantísimo hacerlo para que nuestra audiencia lo conozca. Prometemos esto con Roxana y le agradecemos muchísimo hoy día la participación. Y bueno, estamos esperando que Bolivia tenga mejores días, y justamente el hacerse escuchar es el inicio de la posibilidad, el manifestarse es el inicio de la posibilidad de romper estas situaciones amenazantes con las que tenemos que lidiar los bolivianos todos los días. Muchísimas gracias, Marco Antonio, por su presencia. Muy bien. Y damos la bienvenida a Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico, para cerrar con broche de oro prácticamente esta entrevista, donde le hemos hablado al país de este paro movilizado en el que se han unido diferentes organizaciones a nivel nacional en rechazo de una norma que pretende acabar no solamente con el aparato productivo, sino también con la libertad, la independencia, y llevar a un sometimiento a todos los bolivianos prácticamente, implementando el modelo cubano. Agustín, muchas gracias. Solo para reiniciar vamos a poner 3 portadas para ver cómo amaneció hoy día el país. La razón: gremios protestan contra una norma confiscatoria. Sigamos. La Estrella: Bolivia con paro multisectorial, el gobierno dice que es sabotaje. Sigamos. El Mundo: 8 departamentos del país en paro movilizado, pero sin bloqueos. Muy interesante esto. A ver,
Agustín, ¿cómo es esta nueva forma de protesta de sectores unidos, multisectoriales, en un paro movilizado? ¿Y qué efecto está teniendo? Gracias. Bueno, primero agradecerles a ustedes que están tan interesadas en lo que está sucediendo. De verdad que mucha movilización hoy día. Me quedo con ese último titular del mundo. 8 departamentos en paro movilizado. Confiscar es robar. Sencillo. Usted, senadora, doctora, Roxana, vos también conocés a través del periodismo, confiscar ahora en este régimen constitucional no existe y por ende es robar. 2, una normativa que no solo atenta a algunos sectores. Esto es tan pero tan nefasto que es de que cualquier ministerio, así dice la normativa, cualquier ministerio puede ejecutar este decreto supremo en la disposición séptima, que es agarrar, meterse a almacenes, centros de producción, a las tierras, a tu garaje, a tu casa, donde vos posiblemente tengas un producto para vender al público, y vos como un actor de venta, si es que tu precio sube o baja o lo que sea, ellos pueden meterse, confiscarte toda tu mercadería. Es nefasto. Yo pregunto, mucha gente que hoy día tiene productos y que por comprarlo en demasía y posteriormente lo vende con un precio más alto o menor, va a entrar en la dinámica que puede entrar el Estado a través de los ministerios para poder confiscarle estos bienes. Se están entrando a la propiedad privada. Lo peor de todo, que se van en 6 meses. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque no les queda más que meterse a tratar de tener lo nuestro, lo de los bolivianos que nos esforzamos. Vuelvo a insistir, es una ley que no vamos a permitir que continúe. Nos hemos movilizado muchos sectores. Habían 5 sectores grandes del Comité Pro Santa Cruz, el 1, el 10, el 14, el 18 y el 21. Transporte, gremiales, estaban los empresarios privados, los productores agropecuarios y discapacitados, estábamos como sectores unificados. Hoy el gobierno, y ahí acabo, nos ha obligado a salir a las calles. Nosotros queremos trabajar, queremos producir, queremos hacer lo que sabemos hacer, que es darle de comer a todo nuestro país, todos los que producimos, no solamente en Santa Cruz, en todo el país. Los gremiales, lo mismo, darnos productos a todo el país. Y hoy día el gobierno nos obliga a salir a las calles. Yo creo que hemos tocado fondo y ojalá que el gobierno deje de ofrecer diálogo y al mismo tiempo con el puñal queriendo metérnoslo en la espalda. Así que vamos a ir incrementando estas movilizaciones. Agustín, tú has dicho algo. En 6 meses el gobierno se va. Precisamente no creo que sea así esta realidad, porque tenemos un régimen operando, trabajando por 18 años, por más de 18 años en Bolivia, implementando un modelo. Y precisamente las políticas, las últimas normas y leyes que presenta el régimen en Bolivia son para poder quedarse. Si se deja pasar este tipo de normas, si se llega a las aprobaciones con una justicia totalmente vendida, con un parlamento con el que no podemos contar con verdaderos opositores, no todos son opositores, nos han demostrado con la aprobación del litio hace poco, que tienen precio. Cuando vemos un panorama de una división política entre los líderes, entre comillas, de oposición, el trabajo del gobierno es perfecto, es impecable para poder quedarse. ¿Hasta qué punto los bolivianos estamos dispuestos a ceder y a decidir vivir como se vive en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? Esa es la pregunta. El gobierno hace de todo porque saben que no se van a ir. Una de las premisas que tienen los cubanos es no entregar el poder, y el masismo, el levismo y el arcismo no son la diferencia. Yo está claro, el gobierno puede ser que tenga intención de quedarse. No le da si es que no hace fraude, no le da si es que no violenta el país conjuntamente
a las Fuerzas Armadas que actúen como sus cómplices. Y ahí es donde vamos a estar en las calles. Vamos a estar defendiendo la democracia como tantos tiempos lo hemos hecho todos los cívicos, todos los sectores que amamos este país. Hoy día el gobierno ha demostrado que no tiene soluciones. Hoy día el gobierno ha demostrado que sí, como vos decís, están avanzando un paso más hacia el comunismo. Y hoy día el gobierno ha demostrado que es incapaz de llegar a un consenso con la ciudadanía. Se acabó el tiempo del diálogo. Ya no hay que dialogar. Ahora en adelante es o blanco o negro. ¿Qué quiere decir? De que o vamos a una ley que viabilice el país económicamente, pero sin confiscarnos nuestros bienes, pero sin meterse a nuestra propiedad privada, dejarnos trabajar, dejarnos producir. ¿Qué es lo que quieren? Agarrarse nuestros productos para después venderlos a través de MAPA, después venderlos a través de los supermercados de MAPA. Quieren nuestro esfuerzo, adueñárselo gratuitamente para cubrir lo que son los productos que MAPA tiene y otros supermercados de MAPA y demás. ¿Por qué no se dedican a trabajar en vez de robar? Nos han robado mucho. Váyanse a su casa de una vez por todas. Ahora eso sí, el día que se vayan empiezan las auditorías y ahí se va a revisar todo lo que se robaron y van a tener que pagar por todo lo que se llevaron. Y ese precisamente es el comunismo, perdón, Centita, este precisamente es el comunismo, ¿no? Robarse todo para hacer la venta por medio de MAPA en precios rebajados porque no les ha costado absolutamente nada y convencer a la gente de que los enemigos son los del aparato productor, que los enemigos son los cruceños donde se encuentra la maquinaria de la producción en el país, como ya lo ha hecho Arce, y crear esta diferenciación y que la población se ponga de acuerdo y decir, bueno, sí, preferimos estos productos a menor precio que los productos que nos venden directamente los productores, porque van a jugar con el precio, van a jugar con el hambre, van a jugar con la prebenda y van a dividir más aún el país. Entonces, todos estos escenarios creo que debemos cuidarlos, denunciarlos y que la gente empiece a analizar y tomar en cuenta del peligro que estamos viviendo en este tiempo en Bolivia. Bueno, los enemigos somos todos los que queremos trabajar por el país, en definitiva, ¿no? Ahí están queriendo quitarle todas las regalías y buscando hacer un contrato lesivo a los intereses de Potosí con el litio. Están en contra de todo lo que sea que todas las regiones tengan la posibilidad de tener un futuro, mejores días. Es la centralización nada más lo que hacen una economía, un sistema centralizado, lo que hacen los regímenes comunistas, se lo ha hecho en Rusia, en Cuba, etcétera, es la réplica exacta. Y para eso necesitan empobrecernos. Bueno, pero por eso quisimos mostrar hoy día, Agustín, por ejemplo, la portada de todos los diarios del país reflejan esta gran preocupación. La voz de sectores que se unen, que empiezan a tener vasos comunicantes para poder decirle a un gobierno ciego y sordo que no se les va a permitir que se continúe con el atropello, ¿no? Eso me parece que ha sido un gran logro, muy interesante, un buen comienzo. Felicito a toda esta organización en el sentido que la voz de los bolivianos se garantiza. Tenemos que buscar los canales para poder tener una sola voz contundente defendiendo nuestros derechos, la seguridad jurídica, la libertad de producir, la libertad al trabajo. Increíble que un pueblo tenga que luchar por la libertad, a sostener a su país a través del trabajo, de algo tan digno como el trabajo, ¿no? Pero bueno, gracias por ese gran trabajo también, Agustín. Sabemos que está ahí tu fuerza, tu determinación, tu juventud, tu entereza, y eso es lo que necesitamos desde todos los sectores. Y el Comité Pro Santa Cruz siempre va a tener esa decisión de luchar por los bolivianos. Y creo que ahí nos reivindicamos siempre plenamente los cruceños. No somos culpables de nada, de ningún atropello. Somos actores principales de la defensa de nuestra patria y de nuestros derechos. Esa es la bandera, ese es el Comité Cívico Pro Santa Cruz y hay que seguir construyendo desde ahí.
Tus palabras finales, querido Agustín. Efectivamente, gracias, senadora, y va en viceversa, como se dice. Ustedes cumplieron en el Senado, aprobaron la derogatoria de este artículo, de esta disposición, y hoy día en la Cámara de Diputados no se escucha nada. Me encantaría, porque sé que hay valientes diputados y diputadas que seguramente van a darle respuesta al país, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está cabalmente la Cámara de Diputados que vaya a proteger los bolsillos de los bolivianos? Así que vuelvo a decir, el Senado ya cumplió, ya dio, ahora le falta a diputados. Segundo, agradecerles porque este comité cívico representa a tantos ciudadanos, vengo diciéndolo, los sectores hoy día unidos. Me encantó ver, senadora y Roxana, sectores que no veía, pero les estoy hablando, no sé si una década, pero a los sectores productivos de la mano, del brazo, estábamos ambos ahí, todos con su comité y todos creyendo de que no había más camino. No hay más tiempo para negociar, para dialogar con el que te roba. El que te roba todos los días, vos no podés sentarte a negociar. Así que yo lo tomo esto como un inicio de recuperación del Estado de Derecho, un inicio de recuperación de la democracia. No somos las personas, simplemente aquí hay institucionalidad, hay gente que se ha organizado, sectores, un montón de padres de familia, madres de familia, emprendedores, tanta gente gremial, transportista y todos los sectores que estamos uniéndonos. Se vienen nuevas medidas, decirle al país que no se preocupen, no vamos a afectarnos nosotros. Se acabó jodernos nosotros. Ahora vamos a ir a joderlo al gobierno. A ellos que nos joden la vida, disculpen la expresión, a eso vamos a ir a joderlo porque ellos nos están desgraciando nuestra vida y nuestra forma de producir, de vivir y de hacer economía. Muchísimas gracias, senadora. A vos, Roxana, como siempre, sé que tu corazón está fuera del país, pero sé que late acá y querés algún día volver a nuestras tierras y tenerlo por seguro. Falta poco, Roxana, te vamos a tener de aquí a poco y vamos a nuevamente disfrutar tenerte acá y tu intelecto y tu empuje para que haya a nuestro país. Saludos a todos ustedes, mis cariños, y sigamos en las calles, sigamos firmes luchando por nuestro país. Y yo les tengo que decir a la distancia, cuidado, tengan cuidado, porque empezó la persecución judicial y seguramente muchos estamos en la mira. Y los bolivianos tienen que convertirse en los actores principales para la recuperación de nuestro país. Muchas gracias, los abrazo a todos los bolivianos desde mi exilio, desde Estados Unidos, donde me encuentro. Será hasta una nueva oportunidad. Yo creo que en breve, porque tenemos que seguir hablándole al país. Toda esta organización está saliendo desde el Comité Cívico Santa Cruz. Muchas gracias. Cuidado, tenemos que tener cuidado, pero no miedo. El miedo paraliza. No, cuidado. Cuidado, porque tenemos que cuidar nuestra vida, estar firmes en esta lucha. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y me encanta esta sinergia de instituciones. Quiero cerrar este programa, mi intervención, felicitando a todas estas organizaciones que son ahora una red importante de sostén para la democracia boliviana, de garantía. Es como que no vamos a caer al vacío, vamos a caer a esta inmensa telaraña de redes, de voces, de voluntades bolivianas que quieren un futuro para nuestra patria, el derecho a trabajar, el derecho a poder construir nuestro país con ese esfuerzo que solo los bolivianos sabemos hacer por nuestra patria. Gracias, Agustín. De verdad, tenemos mucha fe en vos también y en las instituciones. Muchas gracias. La red importante y la red imparable. Muchas gracias. Chao, Bolivia. Chao. Chao.